Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Reciban un cordial saludo y bienvenida de parte del Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan. Agradecemos la participación de los y las representantes y funcionarios de las Secretarías de Educación Certificada y de los prestadores privados de servicios de educación inicial y básica primaria. El Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan continúan con el ciclo de 9 webinarios gratuitos que han denominado Fortalecimiento a la calidad educativa en el marco de la atención integral. Estos webinarios se realizarán todos los jueves en la franja de 3 a 5 de la tarde. Por esta razón los invitamos a estar conectados permanentemente con este valioso proceso formativo. En este escenario tenemos un objetivo claro: fortalecer las estrategias de calidad y cobertura en la prestación del servicio, generando capacidades que contribuyan a la pertinente gestión y gobernanza de la política educativa en clave de atención integral y trayectorias educativas en las secretarías de educación certificadas y en los prestadores del servicio privado. En nuestro anterior webinar nos conectamos y tuvimos un diálogo muy interesante con el doctor Jaime Vizcaíno, director de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional. El tema en ese webinario tan interesante giró en torno a la política educativa en el marco de la atención integral en clave de trayectoria educativa completa, y tuvimos unos aprendizajes muy importantes con unos recursos complementarios valiosos que fueron compartidos con todos los participantes a través del correo electrónico. Para este encuentro, el eje temático que nos convoca es el desarrollo integral en clave de trayectoria educativa. Al respecto, vamos a abordar inquietudes muy importantes como ¿qué es el desarrollo integral? ¿Qué procesos de desarrollo se dan durante la educación inicial? ¿Cómo los procesos pedagógicos potencian el desarrollo y el aprendizaje? ¿Y cuál es esa interrelación entre los procesos de desarrollo y aprendizaje? Antes de iniciar, extendemos un saludo muy fraterno a todas las personas que se conectan no solo desde Bogotá, sino desde diferentes zonas del país, y nos encantaría que nos indiquen en el chat de este encuentro desde qué zona de Colombia se están conectando, ya que tenemos personas de todas las regiones del país. Pues muy interesante saber desde dónde nos acompañan para conocer estas posibilidades de acceso a otros territorios para reflexionar en temas tan importantes como el desarrollo integral. Tenemos personas conectadas desde, vamos a ver desde dónde se están conectando: Medellín, Cali. Vamos a ver dónde más nos están acompañando, desde qué otros lugares, geografías. Palmira Valle, Soacha, Cundinamarca. María Cristina Benito Ortiz, Institución Educativa Luis Carlos Galán. También tenemos personas de Villavicencio. Muy bien, tenemos personas conectadas desde Villavicencio. María Vilma Díaz Clavijo, bienvenida a este espacio de formación propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan. Tenemos personas desde Popayán, Jardín Infantil Integral Angelitos de Cartagena. Qué rico el calor de Cartagena. Mientras nosotros estamos aquí en este frío. Medellín, Sampo de Sucre, bienvenidos. Todos los municipios de los diferentes territorios, departamentos de nuestro país, aquí congregados alrededor del tema del desarrollo integral. Santa Marta, Honda, Soacha, Sincelejo, Sucre, a ver desde dónde más: Villavicencio, La Ceja, Antioquia, Ibagué, Bogotá, Costa Caribe de Nicaragua, qué interesante, Bucaramanga, Honda, La Oiva, Santander, Soacha. Pues a todos ustedes bienvenidos, es un gusto poder contar con ustedes en este espacio tan importante de formación, de diálogo y de reflexión en torno al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Les recordamos la importancia de diligenciar el link de asistencia en este espacio y en este encuentro. Vamos a publicar, estará compartido a través del chat el link en donde deben y
pues es ideal que registren su asistencia a este evento, porque con esta asistencia y esta participación a través de la revisión de este registro, pues el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan estarán otorgando el certificado a aquellas personas que se conecten a 6 de estos 9 webinarios que hacen parte del ciclo que se ha propuesto de cara, pues, al fortalecimiento de estos procesos de desarrollo y atención integral, como se ha denominado este espacio. También los animamos a compartir y difundir con directores, colegas, rectores, docentes este webinar y pues hacer una tendencia bien interesante de los procesos formativos que aquí se dan de cara a un hashtag política educativa MENPLAN, y que todas las personas que estén interesadas, que quieran conocer procesos, iniciativas, que quieran adquirir conocimientos alrededor de este tema, se puedan conectar. En ese sentido, les recordamos que también en el chat van a encontrar el enlace de acceso a este encuentro para que lo puedan difundir con las personas interesadas. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Tenemos entonces con nosotros a la doctora Diana Carolina Bejarano Novoa, quien se desempeña como consultora independiente para el desarrollo de proyectos de promoción del desarrollo integral de la primera infancia. Diana Carolina Bejarano es psicóloga en su formación base de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con estudios de maestría en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene 12 años de experiencia en educación inicial y políticas para el desarrollo integral de la primera infancia, y pues su trayectoria le ha permitido combinar la labor investigativa, la producción del conocimiento alrededor del desarrollo infantil y generar una contribución a la implementación y seguimiento de propuestas de cualificación y enriquecimiento de las capacidades para garantizar la atención de calidad de niñas y niños, así como la definición de orientaciones y lineamientos de política que orientan la acción en los territorios y comunidades del país. También se ha desempeñado como asesora para la Subdirección de Calidad de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional. Doctora Diana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por compartir generosamente estos saberes, esta trayectoria y esta experiencia de cara a la educación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu presentación, por la apertura del evento. Muchas gracias a todas las personas que están vinculadas. De pronto con algunos ya nos conocemos antes. Y bueno, hoy tenemos como el reto de trabajar alrededor de este tema, que es uno de los que a mí más me apasiona, más me gusta. Me plantearon un desafío, digamos, adicional al que generalmente tengo, y es que buscamos hoy hacer una discusión o llevar la discusión un poquito más allá de la primera infancia. Entonces por ahí van a escuchar que voy a arriesgar como algunas ideas que están todavía en proceso. No tomen esto como ya una versión definitiva ni una orientación específica, pero sí, digamos, algo que nos invita a pensar cómo todo lo que hemos construido, las personas que llevamos trabajando tantos años en educación inicial, que inclusive pues en mi caso me duplican algunos maestros, directivos, docentes y demás, equipos de las secretarías de educación, cómo podemos llevar esto que hemos desarrollado en la educación inicial y alrededor de los derechos de la primera infancia hacia lo que acontece en el tiempo de la infancia y la adolescencia, cómo, digamos, empezamos a entender el desarrollo justamente como un continuo que nos acompaña a lo largo de la vida, y una categoría que nos ayuda a desarrollar propuestas educativas pertinentes, respetuosas de los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, espero sea una contribución al trabajo que todos realizan, y bueno, aquí estamos. Bienvenida, doctora Diana, y muchísimas gracias por estar aquí. Le damos entonces la palabra para que pues, nos pueda compartir todos estos saberes maravillosos alrededor de la educación inicial. Mil gracias. Listo. Bueno, yo preparé una presentación que espero que logremos abordar juiciosamente. Como les decía, en esta oportunidad, digamos que la intención de este webinario es que podamos trabajar alrededor de esta construcción que es
tan sonada, digamos, en nuestro ejercicio de construcción de política pública, que tiene que ver con el desarrollo integral de los niños y las niñas de la primera infancia, pero también cómo hacemos, como lo mencionaba hace un momento, esa conexión de la perspectiva del desarrollo integral a lo largo de la trayectoria educativa, entendiendo, digamos, como que nuestro punto de partida viene siendo la educación inicial, pero que hay una continuidad que siempre es como una pregunta, una constante que nos lleva a reflexionar sobre cómo vamos haciendo como esos, tejiendo, tendiendo esos puentes más bien entre lo que sucede en los primeros años de vida y lo que viene en adelante. Entonces, yo les voy a proponer que para arrancar hagamos como cada uno un ejercicio mental y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí hay una serie de afirmaciones. Yo las voy presentando una a una. Quienes quieran poner su respuesta en el chat, está perfecto que lo puedan escribir allí. Quienes no, simplemente digamos como que se van a quedar como con las ideas en la cabeza y vamos a leer estas mismas afirmaciones ahorita, digamos, previo a mi presentación y en un punto, digamos, de corte en el que ya he abordado una parte importante de los contenidos, a ver, digamos, qué tanto de esas ideas se nos fueron aclarando o nos fueron quedando, digamos, mucho más apropiadas o ampliamos o definitivamente seguimos, no sé, contrastando o pensando, digamos, que es necesario reafirmar, bueno, no sé, como resituar. Entonces, allí, como decía, quienes quieran ponerlo, quienes no, mentalmente. ¿Con cuáles de lo importante es que pensemos con cuáles de estas afirmaciones estamos de acuerdo? La primera dice, creo que en general un bebé debe recibir tantos estímulos como sea posible. Esa es muy clara. Sí, creo que si yo proyecto allí no puedo ver también no puedo ver también el chat, que me gustaría ver ahorita las respuestas, pero vamos viéndolas ahora al final. Quienes se animen, está perfecto como que lo puedan poner allí. ¿Listo? Esta creo que es súper sencilla, como lo decía hace un momento. Ok. Chun, chun, chun. Bueno, hay unas preguntas allí asociadas a lo de la grabación de la conferencia. Les confirmamos que sí, que estos espacios quedan grabados. ¿Listo? Quienes quieran entonces. La segunda afirmación. Pienso que el desarrollo infantil puede verse como una línea recta infinita. Es decir, que si yo tuviera que graficar, digamos, la trayectoria del desarrollo, yo pintaría, si a mí me dijeran, píntame cómo es el desarrollo de los niños, niñas, yo haría una línea recta infinita. Ahí vamos viendo quiénes están de acuerdo o en desacuerdo. Para que me quede luego fácil identificar sus respuestas, les agradezco si ponen 1 punto acuerdo, 2 punto desacuerdo, ¿sí? Para que sea más fácil como en qué punto quienes están poniendo allí la respuesta en el chat. Tercera, son 5 nada más. 5, creo que dejé 5. En mi opinión, las actividades naturales de la primera infancia son pertinentes solamente a la educación inicial. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero con actividades naturales de la primera infancia? Las que denominamos también en otros momentos de la historia actividades rectoras. El juego, las expresiones artísticas, la literatura y la exploración del medio. Entonces, allí como al interior, en mi opinión, estas actividades son pertinentes solamente a la educación inicial. ¿De acuerdo o desacuerdo? ¿Listo? 4. Estoy de acuerdo con que el desarrollo es integral porque todos los procesos psicológicos se desarrollan simultáneamente. Es decir, ocurre, digamos, un cambio simultáneo en el desarrollo de las capacidades de los niños y en ese sentido es integral. Por eso hablamos de la integralidad. Bueno, aquí va eso. No olviden lo del ponerle el número. El 2 punto o el 3, porque si no, 2, eso, aquí hay algunos que ya lo están poniendo. Ok, listo. Vamos en la 4 y la última, creo que esta es la última. Ah, no, hay otra más. Pienso que la educación es un derecho que comienza a ejercerse desde el inicio de la vida. Esta está
digo yo, está votada para para los que estamos reunidos generalmente en estos espacios, pero igual no se sientan cohibidos ni... La idea es que podamos tener esto en mente para entrar a los contenidos de la presentación. Y la última, creo que las niñas y los niños actúan como científicos, pues todo el tiempo están construyendo hipótesis y comprobándolas. Esto viene de una teoría del desarrollo, un poco la analogía del niño como científico. ¿Listo? De acuerdo. Muy bien, listo. Súper. Hay varias personas que estuvieron de acuerdo con la pregunta número 1 o con la afirmación número 1. Vamos a ver, como les decía, al final de la presentación, de la primera parte de la presentación, si volvemos a coincidir en estas afirmaciones. Ok, varios están diciendo también que, varios dicen que en relación con la pregunta 2, desacuerdo. Hay varios que ponen desacuerdo. La 3 está como más hacia el desacuerdo. 2, desacuerdo. Ok. Listo. La 4. Ok, la integralidad. De acuerdo. Ok, hay varios que dicen que lo integral se refiere a que varios procesos psicológicos se están desarrollando de manera simultánea. Muy bien. La 5, de acuerdo, la educación es ok, vamos a ver si eso lo reafirmamos y si nos quedamos como con más argumentos sobre eso. Y la 6, a ver, voy a mirar acá, 6, de acuerdo, de acuerdo. Ok, la metáfora del niño como científico. Listo. Entonces, esta es una primera aproximación, algunas de las ideas que yo quisiera compartirles en la presentación del día de hoy. Para que podamos profundizar, digamos, en ellas, como les decía, y tengamos algunos argumentos, digamos, más claros alrededor de esta comprensión del desarrollo. Entonces, voy a hacer algo que generalmente se hace al revés. No voy a arrancar diciendo qué es el desarrollo, voy a buscar hacer un recorrido por lo que las investigaciones y distintos, digamos, distintas literaturas han mostrado frente a lo que sucede en los primeros años de vida de los niños y las niñas en términos de transformaciones de sus capacidades. Y después vamos a volver sobre estas preguntas y ahí sí entramos, o sobre estas afirmaciones más bien, y ahí sí entramos a definir o a quedarnos, digamos, como con la parte conceptual de qué es el desarrollo. Si nos alcanza la hora que tenemos, profundizamos en algunas ideas de experiencias, entonces de experiencias pedagógicas que conectan con esa mirada del desarrollo que quiero plantear en la sesión de hoy. Si no, van a haber otros espacios de webinarios que van a estar mucho más centrados en trabajar alrededor de las prácticas pedagógicas. Hay uno específico de articulación curricular, otro que tiene que ver con diversidad e inclusión, otro que tiene que ver con ambientes pedagógicos, y con seguridad ellos van a recoger todos los planteamientos que trabajemos el día de hoy. Listo. Entonces, ustedes seguramente han escuchado hablar de esto que hemos denominado momentos transformadores del desarrollo integral. Basados en la idea de que el desarrollo es un proceso de transformaciones, de cambios, de movimiento, de ampliación de las capacidades de los niños y de las niñas, hay una comprensión también de cómo ese desarrollo, por allá, digamos, retomando una de esas afirmaciones que teníamos en las que hablábamos del desarrollo como una línea recta, hay quienes, digamos, han demostrado que realmente el desarrollo infantil es un proceso que no es un continuo en el sentido de ascendente, como de una línea que no para, sino que efectivamente el desarrollo tiene unos movimientos, unas transiciones, y muchas veces esas transiciones implican cambios muy grandes para los niños y las niñas, cambios en la forma en la que los niños y las niñas ven el mundo, se enfrentan, digamos, a las situaciones cotidianas, se paran frente al mundo, y a esas transiciones o a esos grandes cambios se les han llamado momentos transformadores. Una de tantas denominaciones, digamos, son los momentos transformadores. Esta idea está planteada en el documento de bases curriculares para la educación inicial y preescolar, y la traigo aquí para que, como les decía, podamos hacer ese recorrido identificando qué es lo que sucede a lo largo
de la primera infancia y un poquito más allá, en términos de transformaciones de las capacidades de los niños y de las niñas. El punto de partida de comprensión, digamos, o de acercamiento al desarrollo integral viene de entender que como seres humanos existe una capacidad, existe un desarrollo de capacidades de los niños y de las niñas, es decir, esto que está aquí puesto de que todo parte de entender que durante el periodo inicial de la vida estamos destinados como seres humanos para desenvolvernos en el mundo cada vez con mayor autonomía. Pero resulta que ese ejercicio para el que venimos capacitados requiere de un acompañamiento muy cercano de un otro que es un cuidador, de un otro que es un adulto, de un otro que a veces es un par que me ayuda a mover esas capacidades y, como dice acá, para que yo me pueda desenvolver con mayor autonomía en este mundo. Entonces, de ahí, digamos, entender que el desarrollo es un proceso que, si bien tiene que ver con muchas de las transformaciones que ocurren para los niños y las niñas, no puede desligarse de la interacción con el otro, ¿sí? Es como algo que no puedes entender por fuera de la relación que tienen los niños con los adultos, que son capaces de leer las necesidades, acompañarlos en ese proceso de ampliación de sus capacidades. De ahí entonces que sea tan importante y tan insistente el mensaje de que como adultos desarrollemos capacidades de sensibilidad y de reconocimiento para identificar eso que vemos que los niños y las niñas son capaces de hacer, pero también para ponerles el reto y llevarlos un poquito más allá. El proceso de desarrollo integral se mueve a partir del desafío, de alguna manera, de volver algo que puede ser algo, devolver como extraordinario y algo sí, devolver retadora una situación que puede ser cercana a un bebé, a un niño o una niña. Y ahí tiene un lugar muy importante el adulto. Eso se hace en conexión con la capacidad, digamos, del adulto de también entender cómo hay ciertas posibilidades en cada momento de la vida de los niños y de las niñas, y eso es lo que nos lleva a situar por qué planteamos ciertas propuestas de intercambio con los bebés, a diferencia de los niños a los 5 años, por ejemplo, a los 8, a los 12. Pero aquí todo el tiempo es muy importante ver esto que decía, y esto es clave para la educación en todo su sentido, digamos, no solo para la educación inicial, y es que si bien estamos frente a un proceso que, como decía, implica cambios muy importantes a nivel de las capacidades de los niños y de las niñas, esos cambios están inscritos en las relaciones y en las interacciones que ellos establecen con esos adultos que también tienen las capacidades y que a veces pues necesitamos también seguirlas trabajando, por supuesto, para desenvolvernos con sensibilidad ante ellos y ante ellas. Entonces, de allí pensar que tanto los bebés como los adultos cuentan con capacidades particulares que orientan esas interacciones. Como adultos, nosotros tenemos, situémonos por allá en el inicio de la vida, aquí como trayendo esta imagen. Como adultos, nosotros tenemos la capacidad para involucrarnos con los bebés, para cuidarlos, para andamiar su desarrollo. ¿Qué es andamiar su desarrollo? Esto que estaba mencionando hace un momento, que tú identificas que el bebé tiene una capacidad y tú le planteas un reto a partir de un juego, de un intercambio de palabras, de un intercambio en general. ¿Para qué? Para que haya un salto, digamos, para que haya, sí, es ese, para que él dé un paso más allá y empiece, digamos, a transitar ese camino de la autonomía. Los bebés entonces nos han mostrado, por supuesto, que tienen enormes capacidades para leer el mundo, expresarse y hacerse sentir. Y cuando somos adultos sensibles, que estamos abiertos a interpretar esas capacidades de los bebés, pues ocurren encuentros muy interesantes que efectivamente jalonan su desarrollo. Perdónenme, yo verifico que vaya a compartir el sonido, porque quiero ponerles varios videos en los que vamos a ir, digamos, viendo acá de forma ilustrada esto que les estoy contando. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí en este video cortico que tenemos,
cómo efectivamente esas dos capacidades, las capacidades del bebé y las capacidades de un adulto sensible, se encuentran, se conectan, digamos, allí entre ellos para generar una experiencia de promoción de desarrollo. ¿Y qué me cuentas, Tomás? Ah, ya. Oh, sí, eso. Y a gu. Dijo un sapito. Sí. Agu. 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 Muy bien, me gusta. Sí, saca la lengua. Él aprende todo. Muy bien. Entonces, fíjense aquí, una experiencia cotidiana que nos muestra un bebé absolutamente interesado en entrar en un intercambio comunicativo. Y un adulto que es capaz también de leer esas capacidades y esos intereses de ese bebé y le plantea una situación comunicativa en la que los dos terminan participando. Esto, hay quienes han hecho investigaciones muy interesantes y, por ejemplo, nos hablan de cómo los adultos hemos desarrollado o tenemos capacidades muy importantes para acercarnos a los bebés y a los niños pequeños, que hacen que, por ejemplo, cuando tú alces un recién nacido, lo acerques porque inconscientemente, digamos, reconocemos que los bebés, que la visión de los bebés recién nacidos todavía no está 20/20 y que para que ellos reconozcan el patrón, por ejemplo, de la cara, necesitan estar a una distancia más corta. Más adelante eso se va a ampliar. O, por ejemplo, la otra situación que siempre se plantea o que es más común escucharla es cómo los adultos modificamos, esto que yo hago también ahora en la exposición, modificamos nuestra forma de hablar, la gesticulación para acercarnos a los bebés y mostrarles muy bien cómo es que desarrollamos, digamos, esta capacidad, esta habilidad de comunicación y de lenguaje, ¿no? Y lo mismo, esto del lenguaje maternés, que es cómo hacemos este lenguaje un poquito más en un tono un poco más grave y más cercano al bebé y más lento y más pausado. Y eso tiene toda la intención de situar esas capacidades de los bebés y de conectar también nuestras capacidades para atender esos puentes de promoción de desarrollo de los que estaba hablando. Entonces, ese es el punto de partida. De ahí en adelante, esto digamos que ya nos sitúa en por qué es que en la política pública, por ejemplo, se habla con tanta fuerza del desarrollo integral como un proceso que se inscribe en las interacciones que tienen los niños, las niñas, con ellos, consigo mismos, con el mundo que los rodea y con los otros. Pero aquí muy, muy importante para la educación también, pues es el lugar que ocupa ese adulto cuidador. Entonces, esta idea como de la interacción y de que tenemos unas capacidades nos lleva, digamos, también a pensar en que como adultos necesitamos desarrollar esas habilidades y ser cada vez más sensibles a reconocer lo que sucede en cada momento del desarrollo de los niños y de las niñas. Eso lo podemos hacer, digamos, desde la cotidianidad y la experiencia de cercanía con los niños, pero también es muy importante profundizar en lo que vamos a hacer un poco hoy, es conocer qué es lo que dice, como decía hace un momento, la literatura, la investigación alrededor de cada uno como de estos momentos. Hay muchas posibilidades de acercarse al desarrollo infantil. Lo puedes hacer por edades, lo puedes hacer sin edades, lo puedes hacer como un continuo. La propuesta de la política en este momento nos plantea, como lo mencionaba al inicio, esta mirada de los momentos transformadores del desarrollo. Esos momentos también, como lo decía, se refieren a esos saltos que son revolucionarios. Esa es la expresión que utilizaba Vygotsky, que es el autor de donde sale este concepto. Porque realmente es una gran transformación, o sea, piensen ustedes como en estos momentos que están aquí situados en los que los niños realmente dejan de ver el mundo tal como venía planteándose
y se paran ante él de una manera distinta. Y se refieren entonces a esas grandes transformaciones en su forma de ser y estar en el mundo. En las orientaciones actuales tenemos definidos estos 4 grandes momentos. Aquí creo que, no, sí, 4. Nacer y caminar, vamos ahora a profundizar en cada uno de ellos. Nacer y caminar, fíjense ustedes cómo aquí el tema del caminar en términos de desplazarse con autonomía por el espacio, efectivamente le cambia la mirada del mundo a los niños y las niñas. Y allí entonces ocurre como una transformación a nivel general de todas sus capacidades. Comunicar y expresarse con autonomía, ¿no? Este momento de explosión del lenguaje, del momento en que los niños ganan, digamos, también autonomía y posibilidad de participación a través de expresarse, no, ya ahora no solo con la mediación del adulto, sino de forma independiente. Preguntar y representarse el mundo, vamos a ver que este tiene que ver sobre todo con la capacidad de simbolización que desarrollan los niños y de las niñas, es decir, esa capacidad que nos permite actuar sobre el mundo ya no solo de manera concreta, sino con nuestras ideas, con nuestras representaciones y que nos permite crear situaciones imaginarias, simuladas, y por lo tanto anticipar posibles soluciones. Es una capacidad muy, muy importante sobre la que se ha dedicado mucho la psicología a trabajar y a investigar, y es sorprendente, digamos, lo que uno puede encontrar al respecto. Esa es una de las capacidades, digamos, que nos define también como especie y que es esencial a todo el desempeño, el desenvolvimiento que tenemos en la vida en adelante, desde que somos niños, pero luego allí más adelante. Y el compartir con otros, me parece que acá me estuviera faltando uno, y el compartir con otros, que es un momento también de cambio muy grande, porque es este momento en el que vemos que los niños y las niñas de alguna forma como que abandonan ese lugar del bebé y pasan a ser ese niño que se empieza a desenvolver y a tomar decisiones con autonomía, más allá un poco como de esa, es compartir y crear con otros, falta allí el crear. Y a desenvolverse, como decía, con mayor autonomía. Entonces vamos a pasar a discutir cada uno de ellos. ¿Qué sucede en el primer momento, entre nacer y caminar? Yo creo que para nadie, digamos, es ajeno pensar que el primer año de vida es uno de los años más transformadores, impactantes, en términos de los cambios y de las transformaciones de las capacidades de los niños y de las niñas. Este es un momento muy importante de encuentro entre los bebés y los adultos. O sea, entonces es un tiempo que si uno empieza a contar desde la gestación, inclusive si se devolviera antes del nacer, identifica cómo el mundo del bebé, que viene siendo primero como ese útero materno, luego empieza, digamos, a hacerse más grande en el encuentro cara a cara que tiene con los adultos y con la realidad y con los espacios que lo rodean. Es un espacio, es un tiempo, digamos, de conocerse, es un tiempo de conocerse desde los ritmos de vida, desde las formas de comunicación, desde de reconocer realmente, digamos, como todo lo que está allí a tu alrededor. Para hacer ese ejercicio de reconocimiento, esto se sabe también desde hace ya bastante tiempo, los bebés no llegan al mundo como desnudos, iba a decir desnudos, pues sí llegan desnudos, pero no desnudos de ideas y de capacidades, no llegan en blanco, ¿no?, al mundo. Hay unas capacidades que también, digamos, como especie hemos desarrollado y pues que ya se transmiten, digamos, como herencia biológica. Dentro de esas capacidades está, por ejemplo, el reconocimiento de la lengua materna, está, por ejemplo, la identificación de los rostros, ¿sí? Los bebés se fijan muchísimo en los rostros, muy rápidamente les interesa saber cómo se comportan los seres humanos, es como que imaginen que llegan al mundo, pero no entran al mundo viéndolo de una manera desordenada y caótica,
¿sí? Que puede ser como una idea que a veces está allí puesta, sino que tienen unas capacidades para empezar a organizar, darle orden a ese mundo. Y dentro de esa lectura que hacen, se fijan mucho en el comportamiento de los seres humanos. ¿Por qué? Porque justamente hay una necesidad, digamos, hay una relación de vínculo y de dependencia que asegura la supervivencia por una parte, pero que también es la que asegura que la participación, digamos, cada vez vaya ocurriendo con mayor posibilidad. Entonces, de allí que en el primer año de vida, entre el nacer y caminar, que como decía y hacía la aclaración, el caminar sobre todo se refiere más que al niño que domina esta capacidad, al momento en que los niños desde sus distintas expresiones pueden moverse de forma independiente por el espacio y pasaron de estar en los brazos de un adulto que les fue mostrando el mundo a desenvolverse ellos solos, por supuesto con el cuidado de los demás, pero de manera autónoma pasaron a desenvolverse en ese espacio. Los intercambios comunicativos son trascendentales, como veíamos en el video hace un momento, y se asumen como la puerta de entrada al mundo de las palabras. Entonces, aquí hay lo que decía, unas capacidades de, aquí hay un mundo al que yo estoy llegando, ya hay una información que yo he venido recogiendo desde mi experiencia de estar en el vientre materno. Ahora me enfrento a este mundo, digamos, en lo concreto, y ese mundo le empiezo a dar orden. ¿Con qué? Con las capacidades o con el equipaje con el que ya vengo. Y un equipaje muy importante tiene que ver con estos intercambios comunicativos. Muy rápidamente, entonces, como les decía, los niños son muy sensibles al lenguaje, a las palabras, y esto va a ser fundamental para entrar, digamos, a ser parte de ese mundo social, de ese mundo de la vida social. Como lo mencioné, hay entonces un paso constitutivo al desplazarse con autonomía por el espacio y al consolidar la llamada relación triangular entre el bebé, el adulto y un objeto. Esta capacidad es fundamental tanto al proceso comunicativo como al proceso de simbolización del que hablaba hace un momento. ¿A qué se refiere? Se refiere a ese proceso en el que la atención del bebé y del adulto se conecta alrededor de un objeto y el bebé es capaz de hacer una solicitud al adulto para que le ayude, digamos, como a solucionar algo específico, a alcanzar un objeto, a conseguir lo que quiere. Este gesto, por ejemplo, de señalamiento, que en muchas, pues ya no sé si sigue siendo así, pero en muchos lugares o hace muchos años se corregía a los bebés para que no lo hicieran, ¿no? Es muy importante realmente porque este gesto lo que está buscando es que el adulto que está al lado de ese bebé, o sea, que el bebé llame la atención de ese adulto para que los dos pongan la atención en un solo objetivo y de esa manera, sin mediar con la palabra, porque todavía no se ha desarrollado, digamos, el lenguaje hablado, se puede hacer un ejercicio de incidir sobre la atención de ese adulto y lograr algo que se quiere, ¿sí? Como cuando un bebé le señala a uno un juguete, un vasito, algo que quiere conseguir y uno fija la atención, el bebé tiene también la atención sobre el mismo objeto y es muy claro que hay una intención de ese bebé de incidir sobre mi comportamiento como adulto para alcanzar una meta específica. Esa es una capacidad súper importante que, como les decía, va a estar a la base de otros procesos. ¿Qué pasa aquí en términos como de esas actividades naturales y del lugar que ocupan las experiencias de la educación inicial? Bueno, el primer año de vida, pues en el primer año de vida, la experiencia, o en este nacer y caminar, la experiencia corporal es muy importante e invita al juego con las palmas, con el ritmo, con el movimiento. Los bebés, digamos, van haciendo una aproximación al mundo también alrededor de estas actividades, del seguir el ritmo del lenguaje, del seguir el movimiento, de experimentar con el movimiento y con su propio cuerpo, ¿sí? Entonces el bebé que mueve la piernita, tan, y empieza a fijarse que
en una superficie suena distinto, que si lo hace más rápido suena de una manera, que puede moverse de distintas formas, hacer un rollito y eso le da una perspectiva distinta, que si se pone en posición de gateo le da una perspectiva distinta del mundo. Todo, digamos, está muy atravesado por el cuerpo. Es como que ese espacio que decía hace un momento, empieza en el útero, luego empieza como fuera de él, en la casa o en la relación con la familia. En medio de eso, la experiencia, digamos, de los bebés es muy corporal, ¿no? De entender cuál es su lugar como cuerpo dentro de ese mundo. Y eso lo hace a través de la experimentación con el movimiento. A ese movimiento vincula el sonido. Y aquí, digamos, también viene como el lugar de lo que decía de las capacidades de los adultos. Entonces, tiene mucho sentido que en este momento de la vida juguemos con las palmas, que invitemos a la lengua materna, que se invite a la música, a la sonoridad y la poesía. Este es un momento de mucha sensibilidad frente a esas tonalidades, frente a ese juego con las palabras, frente a esas construcciones, digamos, que nos brindan la música, la sonoridad y la poesía. Por esto mismo que hablaba del lenguaje maternés, cuando hacemos este juego de hablar más despacio, de hablar más cantadito para los bebés, ahí es donde ocurre, digamos, como toda una posibilidad de jalonamiento y entonces apoyados en toda el acervo, digamos, cultural, la literatura tiene un lugar muy, muy importante. La contemplación es una base fundamental para las experiencias estéticas de los niños y de las niñas. Entonces, en relación con lo que hablamos, por ejemplo, en educación inicial, del lugar que ocupan las expresiones artísticas, entre nacer y caminar es muy importante permitir, y en adelante, digamos, pero aquí es fundamental garantizar la posibilidad de contemplación, que los niños puedan admirar lo que sucede a su alrededor, contemplarlo e intervenirlo de manera libre, porque eso es lo que luego les va a permitir empezar a experimentar con posibilidades creativas ya cuando tengan el desarrollo de otras capacidades. Y la manipulación de los objetos es la fuente de la exploración. Entonces aquí, claro, como decíamos, todo es cuerpo, todos son sentidos, entonces así como invitamos el oído y ponemos el ritmo y ponemos la palma y ponemos la musicalidad de la palabra, también el objeto, la exploración física del objeto es muy importante. Nosotros como adultos no nos desenvolvemos, no llegamos a desenvolvernos en el mundo de las ideas sin haber pasado por actuar directamente en el mundo, por tocar, por oler, por sentir, por explorar, digamos, directamente lo que sucede en él. Entonces, este es un tiempo muy conectado con eso. ¿Qué viene después? Digamos que esto que les estoy mostrando, y vuelvo como a la idea de la continuidad en el desarrollo, nos va ejemplificando dos puntos de las ideas que presenté hace un momento. Por una parte nos habla, digamos, de unas transformaciones generales, poco para aclarar la idea de si el desarrollo es integral, porque hay procesos que se desarrollan simultáneamente, realmente no. De ahí no viene la idea del desarrollo integral. Y uno podría decir que los procesos de desarrollo de los niños y de las niñas no todos tienen el mismo ritmo, es decir, el desarrollo socioemocional no tiene el mismo ritmo que el desarrollo comunicativo o el desarrollo, digamos, de la resolución de problemas, el desarrollo de la autonomía. Si uno empieza a trabajar como alrededor de esos procesos, a hilar más fino, se va a dar cuenta que cada uno puede tener un ritmo diferencial. Lo que sí, digamos, frente a esta propuesta que se tiene acá en la política, es que lo que sí se considera es que hay unos momentos de la vida en los que ocurre como una reorganización general, como si hubieras recogido tantas experiencias que para afirmarlas necesitas como hacer un pare, decantar y decir, chan, aquí me afianzo. Y con esto me quedo y esto me hace pararme al mundo y desenvolverme de una manera distinta. Y de ahí viene la idea de los momentos transformadores. Que esos momentos transformadores ocurran no significa que el desarrollo es una línea recta, o sea, que es acumulativo y que vamos
hacia arriba sin fin. No, porque justamente por la experimentación, por la exploración, por el ensayo-error que hace parte fundamental del aprendizaje, el desarrollo nunca es una línea recta. Siempre traza curvas que nos están dando cuenta de los momentos en los que los niños y las niñas están alcanzando niveles más complejos de desarrollo en sus capacidades, pero que necesitan, como decía, pasar, digamos, como por ese ejercicio de ensayo-error para luego afianzarlas y ahí sí, digamos, terminar apropiándolas. Entonces ahí van dos ideas que nos van quedando claras frente a eso. Digo esto porque voy a ir pasando también como por cada uno de los momentos. Entonces, pasar de un momento a otro no significa que vamos en ascendente hacia arriba, sino que hicimos más bien como ¿cómo se le llamará esto? Eso es una reorganización, pero me gustaría usar como una palabra más coloquial. Es el pare que uno hace, ¿no? Y dice como, ve, paremos aquí, recojo, me quedo con esto. Entonces, haces ese pare y de nuevo el desarrollo continúa en sus manifestaciones y hay otros momentos, digamos, en los que se empieza a manifestar una acción también como más destacada frente a otras en el desarrollo. Entonces, allí estaba el desplazarse, digamos, con autonomía por el espacio. Luego de eso hay un proceso muy importante que tiene que ver con esto del comunicar y expresarse. Y es que todos quienes hemos estado cerca a niños y niñas de la primera infancia, reconocemos que entre los 2 y 3 años, los niños y las niñas tienen, digamos, una conquista muy fuerte en términos del lenguaje, inician las conversaciones, ¿no? Digamos que aquí al otro lado, si recordamos el video que teníamos, era un bebé muy pequeñito, tenía 2 meses y medio, si no recuerdo, ahí empezó como un intercambio comunicativo en el que el bebé iba turnando la palabra, si se dieron cuenta, iba turnando el momento, había un silencio en el momento en que hablaba, se expresaba el bebé o en el momento en que se expresaba el papá, y podría decirse que había un ejercicio, digamos, conversacional. Después de eso y asociado, digamos, a toda la inmersión que hacemos como niños en el mundo de la palabra, hay unas conquistas asociadas al lenguaje hablado. No me voy a referir a los casos puntuales, digamos, o a la trayectoria específica de los niños y las niñas que tienen, digamos, que no pueden escuchar. Creo que eso, digamos, es un poco distinto, pero pensemos, digamos, en general acá en esta propuesta como de trayectoria de desarrollo, en esas conquistas del lenguaje que llevan a que los niños y las niñas se tomen la palabra, como está aquí puesto, que quieran iniciar las conversaciones. Entonces, fíjense, allí ya hay un punto en que no es solo el adulto quien me plantea conversar, sino que yo también puedo plantearle a él un ejercicio comunicativo y puedo empezar a expresar lo que siento, lo que quiero, apoyado, digamos, como en otros recursos. ¿Qué pasa también? Se hacen más conscientes de su independencia, están aprendiendo el sentido del yo y lo ponen a prueba, hacen una inmersión en el mundo de las emociones y atraviesan experiencias en las que deben mediar sus impulsos y pasar a un momento de mayor reflexión antes de actuar. Esto mismo explica por qué suelen ser muy sentimentales y por qué es un tiempo en el que viven con mucha más pasión las experiencias cotidianas. Yo no sé si de pronto alguno ha escuchado como que los terribles 3 primeros años o 2 y medio, hay un tema, digamos, como de desafío de los niños en este momento de la vida, que como dice aquí, una palabra que puede definir este momento es justamente esa, el desafío a las reglas, a las instrucciones, a sus propias capacidades. Por eso les gusta investigar lo que pasa cuando los adultos dicen no. Entonces, este es un momento en el que pensemos que los bebés pasaron de ser muy dependientes del adulto, como lo decía, pasaron de estar de los brazos en el adulto a poder moverse en el espacio con libertad, y ahora pueden además comunicarse, y en medio de esa comunicación pueden decirte no, entonces te pueden poner un límite. Y eso nos cuesta mucho a los adultos, pero esto lo planteo también porque es importante entender
cómo esto tiene una gran contribución en términos del desarrollo de los niños y de las niñas. Y cómo no hablamos de es que ese niño es un berrinchudo, es que ese niño es un pataletudo, sino que realmente hay un ejercicio que están haciendo los niños en este momento de su vida relacionado con la independencia, con poner límite al otro. Con mostrar, digamos, como que con compartir o expresar lo que quieren y lo que son. Y ligado a esto empieza a pasar algo muy, muy chévere y es que florece o empieza a florecer esa capacidad de simbolización que se expresa en el juego y las creaciones, ¿no? Entonces ya empezamos a ver estos primeros juegos de imitación en los que el bebé acuesta a dormir el osito o regaña al osito, ¿no? Igual que uno les dice a ellos, no puedes salir, yo estoy en Bogotá, para los que están en Tierra Caliente será distinto el ejemplo. Y no puedes salir sin saco porque te puedes enfermar. Entonces ve uno de esos primeros juegos de los niños también diciéndole al osito, y no te puedes quitar el saco, y ya se acabó el juego. Todo esto, digamos, empieza a ser parte como de ese ejercicio que también, como sabemos, tiene que ver con intentar explicarse el mundo, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? Esa es la gran pregunta de los niños y de las niñas, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo puedo yo entrar en ese funcionamiento? ¿Cuál es mi lugar en medio de todo esto? Y para responderse esa gran pregunta, que es una pregunta filosófica, se apoyan en el juego, en su expresión, en el movimiento, en la exploración y la experimentación para responderse justamente qué es lo que sucede. Entonces, ese es el lugar muy, muy importante. Esa misma capacidad se asocia al hacer como si, hacer como si este esfero es una serpiente, no sé, como hacer como si el palo de la escoba es un caballo, hacer como si esta toalla es una capa. Esa capacidad, digamos, imaginaria de los niños y de las niñas viene de este proceso de simbolización y se expresa justamente como en esas creaciones cotidianas. Esa capacidad del hacer como si está muy conectada con el jugar con la mente de los otros. Entonces, esa es una capacidad que también es clave, como lo decía, en el desarrollo de los seres humanos, que conecta con la que ya mencionamos ahorita del triángulo. ¿Se acuerdan? Entonces, decíamos como el bebé quiere llamar la atención del adulto para alcanzar un objetivo específico. En últimas, lo que los bebés y los niños empiezan a comprender muy rápidamente es que los otros tienen mente y que ellos pueden incidir en la mente de los otros para alcanzar un objetivo específico. Y aquí empiezan los juegos alrededor de eso justamente. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, digamos, asociado. Voy a poner un poquito. ¿Quién botó la leche ahí en el suelo? Mi hermano botó. ¿Tu hermano botó la leche? No, Titi botó leche. ¿La Titi botó la leche? ¿Y por qué hizo eso? No, papá botó leche. El papá botó la leche. Bueno, al fin. Carla botó leche. La Carla, pero si la Carla no está aquí, ni la Titi ni el papá. Y tu hermano está arriba acostado. Dime, ¿quién botó la leche? Mi hermano botó. ¿Estás seguro? Leche. ¿No fuiste tú? Titi botó leche. ¿No fuiste tú? No, ¿Estás seguro? hermano botó leche. Entonces aquí un fragmento muy chiquito de un bebé que no es un mentiroso o no, sino que quiere jugar realmente jugar con la mente de la mamá y ver qué pasa si le hace creer que alguien que no fue él botó la leche. Esta capacidad es muy importante luego para establecer hipótesis, para anticipar. Entonces aquí, digamos, es importante como quedarse con estas ideas, lo que decía hace un momento. No se trata de el niño berrinchudo, el niño pataletudo, no, es un niño que está atravesando un momento justamente
de conexión con su autonomía y con su independencia. Y lo mismo, no es un niño mentiroso, terrible, que me quiere convencer, no, es un niño que está también explorando, así como explora los objetos del mundo a su alrededor, está explorando cómo puede incidir sobre la mente de los otros. Este momento entonces, pues súper conectado con este proceso, lo decía, con el juego simbólico. Este detonante del juego simbólico hace, digamos, que las propuestas educativas y pedagógicas tengan que estar orientadas hacia allá, o justifica, porque es que lo que buscamos es que los niños justamente en este tiempo de la vida tengan muchas oportunidades de jugar, de imitar, de esto, de hacer como si, de explorar también como desde ese lugar de la independencia de alguna manera, y de seguir conectando con ese mundo de la comunicación, por ejemplo, y del acercamiento a la literatura que ya inició en el primer tiempo de la vida. Este detonante entonces del juego simbólico pues les permite crear y recrear situaciones de la vida cotidiana. Entonces, explicarse, lo que decía hace un momento, explicarse cómo es que funciona el mundo, pero también más adelante va a ser la posibilidad de pensarse qué pasaría si fuera de otra manera. Así es como yo lo estoy viendo, pero qué pasaría si yo lo planteo de otra manera. ¿Qué pasaría si pongo otros ingredientes? ¿Qué pasaría si transformo esas situaciones cotidianas? Y esa es nuestra gran capacidad, digamos, creativa como seres humanos, y que nos ayuda a resolver problemas, a desenvolvernos en el mundo. Allí está como la base, el origen, la semillita. Esto que estamos trabajando hoy son las semillas que son fundamentales para el desarrollo como de estas otras capacidades. Aquí pasa algo importante con la literatura. En el momento pasado hablábamos de cómo estábamos acercándonos a la sonoridad, al ritmo, sí, sobre todo, digamos, al juego con la palabra. Aquí eso no se pierde, por supuesto, pero pasa algo importante también, es que los libros empiezan a aparecer como objetos con un valor cultural muy alto, y también se hace como si se leyera. Más adelante tengo un video relacionado. Contar y narrar se vuelve una fascinación para los niños y las niñas y hace posible involucrar y transitar los propios estados emocionales. Entonces, esto también que estábamos hablando de esas experiencias de ser independientes, de mostrarse independientes frente al mundo y demás, y de tramitar las propias emociones, pues pasa, digamos, por estos ejercicios del juego y de la creación, y de poder, como sí, tramitarlos alrededor de la literatura. Aquí un ejemplo chiquitito de juego. Buenas. Unas uvas. ¿Qué valen? ¿Cuánto? 200.000. Ush, muy caras. Bueno, dámelas. Dame las uvas. ¿Listo? Gracias. Gracias. Hay un juego, una experiencia de la vida cotidiana. Pasamos entonces al momento de preguntar y representarse el mundo. Entonces, fíjense que se va dando como un continuo también, o la intención, digamos, de traer como esta aproximación es ir viendo cómo se va dando efectivamente una continuidad que tiene rupturas al interior, como lo mencioné, por la no linealidad del desarrollo, pero que sí, digamos, nos va hablando de unas capacidades que se van haciendo cada vez más complejas y que se van afianzando. ¿Qué pasa en este momento de la vida? Estábamos entre los 2 y los 3 años, aquí vamos a pasar un poco más hacia los 3 y los 5 años. Aquí, en términos del desarrollo, por ejemplo, del desarrollo socioemocional, los niños empiezan a interesarse, y las niñas, por grandes conceptos, por ideales como la justicia, por la igualdad, y por eso hay ya, digamos, una relación distinta con la construcción de normas. Estábamos en un punto en el que había independencia y un poquito como de conflicto, desafío, rebeldía, comillas. Aquí, entonces, empiezas como a negociar, como, ok, hay reglas, bueno,
y qué es lo justo en esa regla y qué es lo injusto, y qué lugar tomo yo frente a esa justicia o injusticia, que puede ser equitativo, y qué es eso de la ética, qué es ese mundo como de la moral. Este es un momento, digamos, en el que esas preguntas empiezan a ser parte de la cotidianidad de los niños y de las niñas. Se hacen preguntas complejas, los deseos de conocer de los niños se sostienen, ¿sí? Vienen todo el tiempo, como decía, de hacerse la gran pregunta de cómo funciona el mundo, cuál es mi lugar en el mundo. Aquí sostienen, digamos, esas grandes preguntas, pero quieren ir más profundo, quieren saber más, quieren conocer, es como que no se quedan con la primera idea que les das. Y este es entonces el niño que te pregunta una y 100 veces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, pero yo no sé, pero si tú me dijiste esto, ¿por qué ahora esto? Si esto como que no me conecta lo uno con lo otro. Un ejemplo que pongo mucho. Mi sobrina me dijo en algún momento, dos. Uno fue como, en este momento estaba como acercándose hacia las teorías del origen del universo, del origen del mundo, ¿no? Y entonces tenía la teoría de una familia católica que habla de un Dios que crea un universo, pero tiene una teoría alrededor, un grupo de teorías que le hablan desde la ciencia de una explosión. Entonces llega ella con la pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Al fin qué? Lo dice de esta manera, ¿al fin qué? ¿Quién creó todo? ¿Dios creó todo o todo explotó? Explícamelo. Esas son las preguntas que se hacen los niños y las niñas en este momento de la vida. De allí que entonces la argumentación, la reflexión, la inferencia, ya hay, digamos, como unas capacidades mentales o psicológicas, cognitivas más bien, que están desarrolladas a otro nivel, pero que, como les digo, tienen su base y su asidero en esas semillitas que estuvimos analizando previamente. La experimentación y las creaciones entonces aparecen en el juego, la exploración y las expresiones artísticas, pero aquí ya es sobre todo poniendo a prueba esas ideas que tengo, y entonces las voy a poner en contraste, pero si yo le pongo más agua a la mata, ¿será que sí se muere? Pero ¿qué pasa si la mata no le da el sol? ¿Pero qué pasa si hago tal cosa? Allí, digamos, esta idea de la experimentación se pone muy al servicio del día a día. Conecto un poco con la idea que estaba planteada sobre el niño como científico. Desde el inicio de la vida, yo soy una de las personas que sostendría desde la corriente que se plantea esta metáfora del niño como científico, en el sentido en que los niños y las niñas construyen teorías alrededor del mundo, teorizan sobre el mundo de la vida, sobre el mundo social, sobre el mundo de los objetos, sobre el mundo natural. Y aquí ya hay unas capacidades que los llevaron de actuar más allá de actuar directamente sobre el mundo a plantearse hipótesis, a plantearse problemas que quieren resolver indagando, experimentando y demás. Entonces, aquí hay un salto muy importante. Fíjense ustedes que aquí el salto está muy mediado por haber permitido o posibilitado todas esas experiencias de simbolización, de juego, de ir más allá de la acción concreta con el mundo y de la misma experiencia, por ejemplo, con la literatura y con la relación con las expresiones artísticas. Pasa algo también en este tiempo, y es que el mundo de las letras los llama mucho. Yo les decía al inicio, el mundo del lenguaje como que desde el inicio a los bebés los conecta, ¿no? Entonces, el sonido y el gesto, la expresión está muy presente, y hay un trabajo muy fuerte de los bebés y de los niños por entender este mundo. Y dentro de ese mundo, al menos en nuestra cultura, digamos, la lectura y la escritura tienen un lugar muy importante, y ellos muy rápidamente reconocen que esa es una herramienta que deben apropiar para desenvolverse en el mundo. Entonces, esta invitación es tan potente que podemos encontrar fácilmente nos podemos encontrar fácilmente leyendo con un niño 5 o 10 veces, infinitas veces el mismo libro. ¿Sí? Aquí hay una conexión, digamos, muy fuerte con ese mundo de las letras, pero ya acompañado de estos procesos de lectura y escritura. O sea, ya hay un punto, decíamos que en algún momento el libro se vuelve un objeto significativo. Y luego en un punto hay un ejercicio de imitación cercano, digamos, también al juego simbólico. Aquí hay también una intención de ir más allá,
de decir qué hay allí puesto, ¿no? Qué es lo que, cómo es que se descifra. Y esa es, digamos, una invitación que mueve mucho a los niños y por eso nos lleva tanto a leer con ellos y con ellas en voz alta. De aquí entonces decir que el encuentro con la literatura, en términos, digamos, de las conexiones de este ejercicio, el encuentro con la literatura se enriquece desde la relación que se teje con el mundo imaginario. Ya vimos cómo le echamos pues de ganas y de cositas a ese mundo imaginario, al tiempo que busca alimentar la curiosidad por desentrañar los mensajes que hay detrás de los códigos y las letras, lo que acabé de mencionar. La experimentación es la herramienta científica que se hace más evidente en sus exploraciones. Entonces, por eso no es el chino mamón que me hace reguero, que bota el agua, que quiere... No, es el niño que está poniendo allí su capacidad total para experimentar, para construir sus propias respuestas de cómo es que funciona el mundo. Y el deseo de expresarse va más allá del habla y convoca, quedó aquí cortado, convoca todas las posibilidades de expresión con materiales, recursos diversos, ¿sí? Las configuraciones que hacen los niños de los ambientes o las configuraciones que hacen con los materiales, digamos, que nos permiten las expresiones artísticas desde la plástica o desde lo visual. Aquí hay, digamos, como una gran explosión también de esas capacidades de los niños y de las niñas de transformar esos materiales, acercarse a las pinturas, las arenas, las tierras, no sé, las semillas, los distintos recursos que pongamos a su disposición para crear y expresar, digamos, su lectura sobre el mundo más allá del lenguaje hablado. Esto es súper importante. De allí que es muy importante que las niñas y los niños se familiaricen con la lectura y la escritura y construyan sus propias ideas acerca de su valor para que su deseo de conocer y saber más crezca y se afiance. Entonces, esta idea de que los niños van a buscar mucho los libros o van a buscar querer saber cómo desentrañar los mensajes que están puestos en los libros, pues está muy atravesada por las oportunidades que culturalmente les brindemos. ¿Para qué? Pues para que se acerquen a los libros, para que efectivamente vean que en nuestras familias, en nuestros escenarios educativos, la lectura tiene un lugar importante. Tiene la escritura, la palabra, la letra, tiene un lugar importante. Más allá de la fragmentación que se ha hecho en algunas oportunidades o históricamente sobre el acercamiento, digamos, descontextualizado a las letras, es muy importante que los niños reconozcan que en el contexto que habitan eso tiene un sentido, que los libros son potentes, que te permiten entrar a mundos imaginarios que desde otro lugar no alcanzarías y que además es una herramienta que te brinda un gran poder, comillas, para desenvolverte en el mundo. Entonces, de allí, pues que ellos tengan la posibilidad de familiarizarse y construyan sus propias ideas al respecto. Luego tenemos entonces, por último, este momento de compartir y crear con otros, que nos viene a mostrar cómo entre los 5 y 6 años las niñas y los niños cuentan con un bagaje, ¿no? Ya aquí hemos hecho un recorrido tremendo, que les permite afianzar su identidad, suelen sentirse seguros e independientes, tomar decisiones en situaciones cotidianas diversas, y esto explica también por qué se reconocen como miembros de una familia y una comunidad y por qué tejen lazos fuertes de colectividad. Entonces, fíjense que veníamos viendo, digamos, un bebé muy en el marco como de su acompañamiento con cuidadores, y eso no es que se pierda a lo largo de la primera infancia, pero se va transformando, ¿sí? Entonces, esos cuidadores van teniendo un lugar distinto porque ese bebé, ese niño se va haciendo mucho más independiente y poco a poco sus pares van a cobrar un lugar muy destacado. Y esa relación entre pares también va a motivar el desarrollo, también lo va a movilizar, también lo va a andamiar, como decíamos por allá al inicio de la conversación. De allí entonces decir que en este momento se hacen muy importantes los amigos, con ellos se configura un mundo que les pertenece,
y en el que buscan poner a prueba, cuestionar y recrear las normas y las reglas que han apropiado. Entonces aquí es cuando empiezan a hacer parche los niños y les gusta mucho, digamos, compartir con sus amigos, construir esos lazos de solidaridad. Todavía hay una referencia muy marcada a buscar a los adultos, por supuesto que sí, pero cada vez más buscan también estos otros espacios en los que fácilmente, por ejemplo, están jugando los niños, un grupo de niños, y tú como adulto quieres entrar y muy fácilmente te pueden decir, no, usted no juega. ¿Sí? Como te ponen un límite. Este no es el espacio. Y de nuevo, no es el niño grosero, maleducado, no, es el niño que está haciendo una construcción en términos de su desarrollo y aprendizaje que es muy importante y que requiere de un espacio en el que se respete la relación con los otros y en el que no siempre se encuentre, digamos, como se sienta invadido por la presencia de ese adulto. Es un niño que reclama su autonomía, finalmente. Este niño, digamos, que estamos retratando en la presentación de hoy, es un niño que está justamente construyendo su identidad y reclamando, digamos, su autonomía. Aquí ya hay un punto fundamental también, y es que ese llamado que hizo el mundo de las letras, pues y esa conexión que ya han hecho con todo el mundo simbólico y de creación, les permite escribir de 1000 maneras, darle significado y sentido a sus códigos. Ya, digamos, de aquí ya pasamos también un poco por la fase del lugar muy destacado del dibujo, que tiene un lugar muy, muy importante y que daría para que habláramos también mucho rato. Y hay una relación acá con los códigos, ¿no? Como con la idea de la escritura, que no es la escritura convencional, sino, como dice acá, sus propios códigos, sus propias creaciones. Este proceso es muy complejo, yo lo estoy aquí pasando rápido, hay muchos recursos que hemos desarrollado desde el Ministerio de Educación que están centrados, digamos, en analizar este proceso, pero aquí lo estamos pasando, digamos, de forma general para ir viendo como esas transformaciones a lo largo de esos primeros años de vida. Es un proceso que requiere la mediación oportuna de los adultos, que implica organizar los pensamientos y ideas de los niños y de las niñas y llevarlas del lenguaje verbal a las grafías. O sea, en todo esto a mí me parece muy importante que ojalá vaya quedando clara la idea de que los niños hacen muchísimo, digamos, hacen muchísimo esfuerzo, movilizan muchas de sus capacidades intencionalmente también para comprender lo que sucede a su alrededor. Entonces, siempre es muy importante ser sensibles a reconocer eso que están haciendo los niños, que es un gran esfuerzo, un gran trabajo en términos de su pensamiento, de su acción, de su emoción, para desenvolverse y participar en el mundo con mayor autonomía. Y por último, la resolución de problemas está a la orden del día, por lo cual indagan, exploran y plantean soluciones diversas. Entonces, aquí seguimos como arrastrando un poco estas ideas que estábamos planteando sobre el niño que experimenta, el niño que anticipa, que crea hipótesis, y por supuesto el lugar que tiene la educación en todo esto es plantear experiencias y situaciones que permitan que todas estas capacidades que hemos recorrido desde el nacer y caminar hasta este momento que se ha denominado compartir y crear con otros, tengan sentido, respondan a esas preguntas que se están haciendo los niños y las niñas, respondan a sus intereses y respondan a sus capacidades. Aquí para hacer como una profundización sobre el tema de la lectura y la escritura, entonces, si nos damos cuenta, porque esta es una pregunta que se hace mucho en los escenarios educativos, esta pregunta se afianza progresivamente durante la primera infancia, es lo que uno podría sostener. Entonces, no es un proceso que ocurre cuando los niños entran a primero, cuando los niños entran a transición. No, esto hace parte de todo un trasegar y un caminar que han hecho los niños y las niñas. Es una pregunta, como decía acá, que se afianza con el tiempo, al punto que mencionábamos ahorita, hacia los 5 y 6 años, los niños buscan ser lectores independientes, ¿sí? Entonces, hay un momento en el que tú lees con los niños y las niñas y les planteas, ¿no? Como ahora lee tú. Y entonces te dicen, no, es que yo no sé leer. Entonces uno les dice, no, sí, puedes leer los dibujos.
y ellos lo hacen, digamos, se interesan por hacer esto. En este momento sigue sucediendo, yo insisto, no es que cada vez que cambiemos de un momento transformador a otro borramos el cassette y entonces pasamos y se nos olvidó todo lo que habíamos construido, no. Pero aquí hay una intención también de leer, de descifrar los mensajes de manera independiente, de desentrañar esos textos escritos y de producir los propios. Eso nos va a acompañar durante mucho, mucho tiempo en la vida. Si hoy, por ejemplo, pensamos en nuestros procesos de lectura y escritura, todavía, digamos, son procesos que seguramente necesitan o pueden afianzarse y desarrollarse mucho, mucho más. Entonces, fíjense que acá, de nuevo, como la raíz, ¿no? Como ese punto de la tierra que has abonado para que eso que te va a acompañar a lo largo de la vida, pues siga floreciendo. Que es importante en sí mismo, siempre lo recordamos, la primera infancia pues es importante en sí misma y no solo viéndolo a futuro lo que va a suceder en tu vida, pero también, digamos, sin perder como esa conexión. Entonces, por eso, en este punto, lo que decía hace un momento, frente a esta pregunta en particular de la lectura y la escritura, pues entendemos después de haber hecho este recorrido, o espero haber sido clara con eso, que los niños han traído un montón de conocimientos, ideas, capacidades que les permiten acercarse a la lectura y la escritura con seguridad en contextos en los que la mediación educativa lo permite y en contextos en los que se valora, digamos, como esta mirada de la literatura, de la lectura y la escritura como una herramienta de cultura que se va apropiando progresivamente. De ahí que sea tan importante el lugar que tenemos los adultos, los maestros, los cuidadores, para sostener esa motivación, porque desde el inicio de la vida, de verdad, si habrá un interés más genuino es este de los niños y de las niñas de conocer el mundo, apropiarlo, y aquí hay un interés también muy genuino frente a la literatura, frente a la lectura y la escritura, que está, digamos, bajo nuestro cobijo, sostenerlo, ¿sí? De aquí, digamos, viene un poco esta idea de antes que pensar en lectores competentes, pensemos en lectores apasionados, por ejemplo, en escritores apasionados, y reflexionemos un poquito sobre nuestra relación allí con la lectura y la escritura. Voy a poner este videíto, hasta aquí vamos en los momentos de primera infancia, y tenemos unos 15 minutitos más para abordar la siguiente parte de la presentación. Espero ser un poco más ágil. Aquí solo una experiencia de cómo pensamos, digamos, en esto de los lectores competentes, y bueno, algunas ideas que voy a recoger aquí a partir como de este video de cierre de este bloque. Hola, papá. Dijo Federico. Ahora no. Ahora no, Federico. Dijo su papá. No, ahora no, Leonardo. Bernardo. Bernardo, ahora no, Bernardo. Hola, ma. Dijo Bernardo. Dijo Bernardo. Ahora no. Bernardo. Dijo su mamá. Mamá, hay un monstruo afuera en el jardín Y me va a comer, y me va a comer. dijo Bernardo. Dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo. Ahora no, Federico. Dijo su mamá. Hola. Bernardo salió al jardín. Hola, monstruo, Hola, monstruo. le dijo al monstruo. Y el monstruo Ah, se comió a Bernardo de un solo bocado. Luego el monstruo entró a la casa. de Rosmar. Bernardo. Bernardo. Hizo el monstruo detrás de la mamá, Ahora no, Federico. dijo la mamá de Federico. El monstruo mordió al papá de Bernardo. Y dijo, ahora no, Federico. Y me hizo caer el periódico. Tu comida está lista, dijo la mamá de Bernardo. No, de Federico. Bueno, la mamá de Federico. Ven. Y puso la comida frente al televisor.
El monstruo se comió una comida y miró un poco de caricaturas. después leyó Una historieta de Marvel, de Bernardo, de Federico. de Federico, y Y destrozó un juguete, el juguete favorito de Federico. Y dijo, Federico, ya vete a la cama. Ya está tu leche. Ya está tu leche arriba. El monstruo subió las escaleras. Y dijo, yo no soy Federico, yo soy el monstruo. Ahora no, Bernardo. Dijo, Ahora no, Federico. ahora no, Federico, dijo la mamá de Federico. Y colorín Yo creo que colorado, la leche el monstruo se lo ha tragado. Entonces, bueno, fíjense aquí, como les decía, voy a retomar solo, bueno, un par de cositas. Del recorrido que hicimos, este video nos permite profundizar en algo, bueno, en varias de las cosas que he planteado. Uno, voy a plantear como la idea de la integralidad. ¿Se acuerdan que teníamos allí como que entendíamos que podía ser que el desarrollo infantil fuera integral porque todos los procesos psicológicos se desarrollan como a la par? Realmente la idea de la integralidad tiene que ver más con que las capacidades de los niños y de las niñas para acercarse al mundo no se distinguen y los niños no se presentan, como que no se disocian, no son el niño emociones, el niño que piensa, el niño que se emociona o el niño que siente, el niño que piensa, el niño que... sino que los niños y las niñas se muestran ante el mundo y actúan en el mundo combinando todas estas capacidades. Si vemos en esta experiencia, por ejemplo, el ejercicio de la propuesta de la lectura, es una experiencia que está atravesada por la misma corporalidad. El gesto del hacer, cómo camina el monstruo, cómo la mamá manda a dormir al niño, hace, digamos, que sea posible para este niño entrar en la historia, comprenderla y sentir además que hace parte de ella. Entrar, digamos, a ese mundo imaginario simbólico que plantea la literatura. Si lo vieron allí también, él está todo el tiempo como que en un momento está mirando el libro, en otro momento está siguiendo las líneas, digamos, de los textos, pero en otros también está, aunque con toda la atención en la historia, está moviéndose alrededor. Entonces, los niños y las niñas no separan su cuerpo de la experiencia de pensamiento o de la experiencia de lenguaje o de la experiencia de entrar, en este caso, en el mundo de la literatura. Y a eso es a lo que se refiere la idea del desarrollo integral, a que somos seres en los que esas capacidades están interconectadas y así nos enfrentamos al mundo, no las separamos. Entonces, esa es una idea muy importante. Y bueno, esta que planteábamos acá, si se dan cuenta que hay un punto también en el que él dice, en una expresión que usa, que dice, y destrozó la caricatura o el libro, algo que rompe el protagonista de la historia. Ese destrozó es un ejercicio que está haciendo, que nos muestra justamente cómo el proceso del lenguaje también tiene como esos momentos que decíamos que no es lineal. Hay otros verbos que puede conjugar muy fácilmente en pasado, pero cuando se plantea uno que tiene una regla distinta a la común, hay un reto para el niño y en ese sentido hay una nueva necesidad de pensar en esa regla, de interpretarla, y ocurren ese tipo de situaciones en las que se conjugan los verbos de una manera incorrecta y luego, digamos, ya se empieza a reconocer que hay unas particularidades o unas excepciones más bien a las reglas puntuales. Lo otro que vemos acá en este video, que es ya, digamos, de un punto de un niño de casi 5 años, es cómo todo eso que fuimos viendo desde el ejercicio inicial del entrenacer y caminar sigue estando presente. ¿Sí? Fíjense esta imagen que queda aquí detenida de dos personas que están en un intercambio comunicativo
en el que se reconoce que hay un cambio en los turnos de conversación, un objeto libro que hace parte de ese triángulo amoroso virtuoso entre el adulto, el niño y ese gran objeto cultural, y nos sigue, digamos, acompañando allí muy fuerte. Y el juego que hace él permanentemente de querer incidir sobre la mente de la lectora, con el juego de los nombres del personaje, además de los componentes adicionales que va agregando a la historia. Entonces, fíjense que todo eso se va haciendo presente a lo largo como de esos primeros años de vida, y como lo decía, no se trata de resetear, sino de efectivamente ir consolidando esas capacidades. Bueno, yo les decía entonces que hasta acá yo quisiera saber cómo vamos de tiempo, si alguien me indica si ya debo cortar, si en 5 minutos debo cortar o cómo vamos también de preguntas. Y así, digamos, yo tomo decisión sobre lo que queda de la presentación. Doctora Diana, tenemos 5 minutos en este momento para el cierre de su intervención y proceder a socializar las preguntas que nos han indicado nuestros participantes en el chat. Listo, perfecto. Entonces, bueno, yo les decía que esto tiene como un reto, no voy a profundizar en esto, quedó para otro encuentro. ¿Qué pasa más allá de la primera infancia? ¿El desarrollo se detiene, no se detiene, los niños dejan de aprender? Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante para la educación y para la psicología en general. Pero yo les decía, hay una propuesta, digamos, que he venido dándole como cierta forma, y es pensar en cómo esos momentos iniciales transformadores del desarrollo pueden extenderse hasta la adolescencia. Inclusive me imagino que habrá como teóricos que asuman que se pueden extender a lo largo de la vida y que hay momentos en la vida en los que siendo adultos hacemos o pasamos por procesos de reorganización también muy fuertes, pero que a diferencia de la infancia y la adolescencia, la primera infancia y la adolescencia, no ocurren ni son tan fuertes de pronto, ni ocurren ni ocurren en tiempos o intervalos tan cortos. De allí, digamos, la idea fundamental de esto es pensar que el desarrollo en ese continuo sigue hilándose, que ese proceso de independencia, de autonomía, de participación de los niños y de las niñas no se detiene, que esa pregunta por apropiar el mundo no se detiene, que inclusive nosotros como adultos podríamos reconocer que está todavía en nosotros, y que poco a poco los niños y los adolescentes van atravesando por unos momentos que explican también o que nos ayudan a entender por qué se comportan de determinada manera, por qué nuestras relaciones con ellos y con ellas cambian. Básicamente hay una propuesta acá de pensarse en que a partir de después de esos primeros 6 años de vida, hay un tiempo en el que los niños empiezan a ser mucho más confrontadores, de nuevo como a los 2, 3 años en la primera adolescencia, en la adolescencia, digamos, de los 11, 12, hay todo un ejercicio de construcción de una perspectiva propia. O sea, ya no quiero repetir lo que me dicen mis papás, mis maestros, yo quiero tener una propia idea del mundo, y esa propia idea del mundo me la van a ayudar a configurar mis amigos. Y en eso pues va a haber un ejercicio de afianzar mi identidad, que es el momento que está allí puesto como en amarillo. Vamos a pasar por muchas crisis de cuestionar lo aprendido, ¿no? Que nos cuestan tanto también como a los adultos. Y finalmente va a haber un momento muy, muy chévere de proyectar los sueños y las aspiraciones de manera personal, de manera profesional. Entonces, esto, digamos, para ilustrar de forma general que, hablando justamente, haciendo alusión al título de la conferencia, de pensar el desarrollo en perspectiva de trayectoria educativa, pues es importante ver que el desarrollo no es un proceso que se detiene en la primera infancia, sino que es un continuo que podemos seguir a lo largo de la infancia y la adolescencia, que acompaña en el proceso, en el ejercicio pedagógico y educativo, esas decisiones que tomamos los maestros, las maestras, los adultos, que definimos las propuestas pedagógicas y curriculares. Yo tenía como la precisión de cada uno de esos momentos, pero
lo vamos a dejar hasta allí para tomar estos 2 últimos minutos para el ejercicio que había planteado al inicio. ¿Qué nos queda? Entonces, fíjense, para mejor haber arrancado desde el recorrido de qué es lo que sucede con los niños y las niñas, acá llegamos a, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda sobre qué es eso del desarrollo integral y aprendizaje? Vamos a repasar nuestras afirmaciones. Entonces, creo que las niñas y los niños actúan como científicos. Esta quedó en un orden distinto. Bueno, pero son las mismas. Creo que las niñas y los niños actúan como científicos, pues todo el tiempo están construyendo hipótesis y comprobándolas. Yo les dije en un punto de la intervención, hasta cierto punto yo comparto esa idea, digamos, de la metáfora del niño científico que va construyendo sobre todo teorías, más que hipótesis, va teorizando sobre el mundo. Creo que en general un bebé debe recibir tantos estímulos como sea posible. Yo en esto no estoy de acuerdo. Y creo, digamos, como que fue algo que quizás no profundicé del todo en la presentación, pero acá realmente el tema del estímulo como tal, si ustedes se dieron cuenta, no es lo esencial al desarrollo. Es más importante, mucho más importante, el ejercicio de interacción que se plantea, el marco de interacción que configura el adulto, que el estímulo en sí mismo. Por lo tanto, muchos estímulos no nos van a asegurar un desarrollo distinto. Pienso que el desarrollo infantil puede verse como una línea recta infinita. Dijimos que no, digamos que es un continuo, pero que tiene avances, retrocesos. En mi opinión, las actividades naturales de la primera infancia son pertinentes solamente a la educación inicial. No lo profundizamos porque no tuvimos como el tiempo de entrar a cada uno de esos otros momentos después de la primera infancia. Pero al entrar en la perspectiva de desarrollo y llevarla más allá de la primera infancia, hacia la infancia y la adolescencia, nos damos cuenta que esto no es cierto, que el juego sigue habitando las relaciones, que la literatura sigue teniendo un lugar muy potente y destacado, que las expresiones artísticas son absolutamente fundamentales para movilizar todo esto que sucede en nuestra infancia y adolescencia, nuestra experiencia de infancia y adolescencia, y que la exploración tampoco cesa. Que hay transformaciones quizás en las expresiones y las formas de esas actividades, puede suceder, pero no que solo sean pertinentes a la educación inicial. Está el desarrollo integral, ya la mencionamos, de por qué lo integral no se refiere a que todos los procesos se desarrollan simultáneamente. Y esta que estuvimos muchos de acuerdo, pienso que la educación es un derecho que comienza a ejercerse desde el inicio de la vida. Creo que queda muy claro al acercarnos a la idea de los momentos transformadores. ¿Qué nos queda de todo esto? Bueno, entender que los niños y las niñas, o una nueva idea, una imagen, digamos, actualizada de los niños y de las niñas como seres que nacen equipados para aprender y participar en el mundo, que tienen voz propia, que son miembros de la sociedad, que son actores sociales y sujetos de derecho. Y algo muy importante es que este reconocimiento pues ha hecho que nosotros como adultos actuemos de una manera distinta frente a ellos y configuremos escenarios como los de la educación inicial y preescolar. En términos del desarrollo, ¿qué podemos decir conceptualmente? Que el desarrollo es un proceso de transformaciones, creo que es una de las palabras que yo más utilizo para hablar del desarrollo, transformación, cambio, reorganización, que nos muestra que desde el inicio de la vida los niños y las niñas leen la realidad y construyen teorías en acción, actuando sobre el mundo, no en el pensamiento, en la cabeza, es en la acción. Es un proceso que se moviliza desde la participación guiada, o sea, desde esos puentes entre lo que entre lo que el niño es capaz de hacer y las interacciones con los adultos y los pares, lo que jalonan esas actividades. Lo mencionábamos en relación con el andamiaje. El desarrollo se define por el cambio, por la transformación, da cuenta de unos saltos revolucionarios digamos que esos saltos revolucionarios están asociados a una ampliación de las capacidades en la manera de participar cada vez con mayor autonomía y creatividad en el mundo. Bueno, creo que esto es algo que ya se conoce, el desarrollo es diverso en su expresión, tiene un carácter cultural, en eso no profundizamos tanto, es un tema que vale la pena trabajar de forma, digamos, como específica. Y por último, que es muy clave, el desarrollo es el hilo conductor en conexión con la educación inicial, es el hilo conductor de las prácticas pedagógicas y de la organización curricular.
conecta nuestra definición de las intencionalidades y la materialización de las experiencias y su valoración. Entonces, bueno, hasta ahí dejo. Nos faltó como un pedacito más, pero espero que les haya resultado útil e interesante, sobre todo la información que les he compartido hasta ahora. Entonces pasamos a resolver algunas de las preguntas. Yo voy a coger por acá el Doctora chat. Diana, gracias. Muy interesante. De hecho, sí se han suscitado muchas inquietudes en el chat. Ya las tenemos aquí presentes para poderlas socializar con usted y que nos acompañe en ese proceso de explicarle a todas las personas que nos acompañan en este espacio, pues, cómo es este proceso de desarrollo en esa integración tan maravillosa que nos ha presentado de la comunicación, el desarrollo, la atención integral, el tema de la interacción con el adulto como parte fundamental de este proceso de transformación de nuestros niños y nuestras niñas que se encuentran en esta etapa de educación inicial. Muchísimas gracias, porque realmente es un ejercicio muy interesante, muy profundo, reflexivo, que nos permite dar cuenta de esas iniciativas que se han venido gestando y tejiendo alrededor del desarrollo integral, que es finalmente el eje temático que nos ha convocado hoy. Doctora Diana, mil gracias. Abrimos entonces el espacio para las preguntas, no sin antes recordarles la importancia de diligenciar el registro de asistencia a nuestro webinar del día de hoy. Recuerden que este registro es muy importante para la certificación de este ciclo formativo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan. En ese sentido, pues vamos a certificar a aquellas personas que se hayan conectado y registrado a 6 de los 9 webinarios que se están desarrollando en este ciclo. Entonces, les pedimos el favor, el link queda en el chat de nuestro encuentro para que realicemos el registro correspondiente. Como parte de este proceso, pues es importante también decir que el Ministerio de Educación Nacional, en convenio con la Fundación Plan, pues se encuentra realizando acciones para fortalecer el trabajo realizado por el Gobierno Nacional y las autoridades locales para lograr esta vinculación activa del sector privado en el proceso de implementación de la política educativa a nivel nacional, y pues esto incluye indefectiblemente a todos los prestadores del servicio en la educación inicial, básica, primaria, secretarías de educación, y pues tiene un fin contundente, un objetivo de orientar y brindar herramientas que fortalezcan la atención dirigida a los niños y niñas de nuestro país. Es igualmente importante recordarles a todas las personas que nos acompañan el valor de la inscripción en el Registro Único de Prestadores del Servicio Privado de Educación Inicial como un proceso fundamental que les va a permitir pues mantener un contacto, un vínculo estrecho con las secretarías de educación, y pues adicionalmente se les abre un espacio de fortalecimiento para la generación de capacidades y para que tengan pues herramientas educativas pertinentes para la atención integral de los niños y las niñas a nivel del país. En ese sentido, pues, esta inscripción al RUPEI es muy importante para todas aquellas personas que se encuentran en este escenario y que prestan un servicio de educación inicial desde el sector privado. En ese sentido, también hay que decir que la Fundación Plan, en articulación con las Secretarías de Educación, adelantarán jornadas de registratón en el RUPEI. Entonces, es muy importante que ustedes estén atentos desde todos los territorios de estas iniciativas para que puedan realizar el proceso. Bueno, doctora Diana, voy a compartirles ya las preguntas que han surgido en el chat. La primera de ellas es: ¿cómo fortalecer el desarrollo de atención integral en los niños y niñas? No me queda clara la pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí, ¿Cómo sí, fortalecer? ¿Cómo fortalecer el desarrollo de la atención integral en los niños y las niñas? Es que el desarrollo de la atención integral es como si el objeto fuera la atención integral y no el desarrollo. Perfecto, pero creo que lo que hace referencia a la pregunta es cómo fortalecer los procesos de atención integral desde la perspectiva del desarrollo que su merced nos ha compartido en este espacio. Yo creo que lo más importante tiene que ver con los últimos aspectos que estábamos mencionando. Partir, digamos, como partir de entender lo que planteábamos al inicio, y es que el desarrollo siempre está en el marco de las interacciones
y la relación entre las capacidades de los niños y de las niñas y las capacidades de los adultos y las experiencias que se configuran alrededor de él. Eso aplica para todas las interacciones más allá de lo que ocurre en el sector educativo. Entonces, cuando hablamos de atención integral y vamos más allá de lo que sucede en términos del derecho a la educación y lo conectamos con todos los procesos asociados al desarrollo, al cuidado de la crianza, a la participación, a la nutrición y la salud, a la recreación, pues creo que allí lo fundamental es que todas esas propuestas se atraviesen por la mirada de las interacciones, reconociendo, como decía, esas capacidades de los niños. Y lo mismo que hicimos este recorrido de ir viendo ese trasegar entre los primeros años de vida y qué sucede en cada momento, eso aplica también para esos otros escenarios, porque es que es finalmente configurar siempre experiencias que están sintonizadas con los intereses y con las capacidades de los niños y de las niñas. Perfecto, mil gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿La edad influye para el aprendizaje de los niños con diferentes edades en un mismo salón teniendo características diferentes? A mí me parece que es una experiencia muy interesante. De hecho, algunas propuestas, digamos, de modalidades de atención en el país históricamente han tenido propuestas de combinación de edades de los niños y de las niñas. Es un reto en términos, por ejemplo, del desarrollo curricular y en algunos casos, pero si lo recuerdan, en algún punto mencionábamos la importancia de las interacciones entre pares y cómo los otros niños van jalonando también el desarrollo de las capacidades entre los más pequeños y los más grandes o entre ellos en general. Entonces, para mí, digamos, en mi lectura y en lo que he visto de algunas experiencias, es una oportunidad que es muy interesante, ¿sí? O inclusive si todos echamos hacia atrás en nuestra infancia, decimos como el primo que era más grande y me enseñó a montar bicicleta, vea, ese me jaló a mí un poco hacia allá, ¿no? Y me fue dando las herramientas para ponerme unos retos específicos, por ejemplo, de movimiento o de mi cuerpo, de mi cuerpo en el espacio. Eso mismo sucede en términos del lenguaje, de autonomía. Pasa mucho, digamos, cuando los grupos de niños y niñas son diversos, que es importante que no se pierda de vista lo que mencioné hace un momento, que eso no implica que entonces se desvanecen los intereses particulares de cada niño o cada niña de acuerdo a su momento de desarrollo, pero creo que es una oportunidad que puede jalonar desarrollo de aprendizaje. Mil gracias, doctora Diana. La tercera pregunta dice, ¿hasta qué edad podemos esperar una pronunciación clara de los niños? Es una pregunta que me parece difícil de contestar porque tendrías que tener, digamos, como muy bien el contexto. Bueno, primero porque creo que es una pregunta que está orientada hacia una idea del diagnóstico y siempre en el contexto educativo nos movemos más como en la mirada del desarrollo relacionada a eso, con la educación, con la práctica pedagógica y no con el diagnóstico. O sea, ahí yo, digamos, siento que no tengo como tanta capacidad. Lo más importante siempre es revisar el proceso de cada niño, o sea, es como aclarar en qué sentido y qué condiciones están motivando, digamos, también como ese desarrollo particular, qué situaciones se están generando para que efectivamente eso que se está leyendo como una problemática se transforme. Es muy difícil, pero yo diría que hay que hacer como un ejercicio de ir analizando esa transformación de las capacidades a lo largo como del tiempo de ese niño en particular, de ese niño o de esa niña en particular. Perfecto. La siguiente, teniendo en cuenta que los padres están ansiosos porque los niños empiecen a aprender inglés, en el preescolar, ¿cree usted que es conveniente que a los niños se les empiecen a realizar actividades en inglés antes que hayan desarrollado totalmente su lengua materna? Yo pienso, digamos, que las experiencias también muestran cómo los niños que están inmersos en contextos bilingües desarrollan capacidades muy, muy impresionantes frente a la apertura, digamos, y a la plasticidad para comprender y apropiar las distintas lenguas. Digamos que mi gran pero viene sobre todo cuando las propuestas pedagógicas que construimos
no están centradas en eso, sino en pensarnos ideas o pensarnos actividades que, ¿cómo explicarlo?, que están descontextualizadas y que no le presentan a los niños, a las niñas, esa lengua en su gran riqueza. Entonces, si estamos hablando en español, puede estar inclusive acá un niño dentro del grupo de nosotros por allí escuchando, ¿cierto? Y me está escuchando construir frases con sentido, una estructura narrativa, bueno, yo pienso, una estructura narrativa, digamos, seguir una estructura narrativa, una construcción discursiva, ¿sí? Eso tiene todo un sentido y esa es una forma, digamos, esencial o constitutiva de inmersión en el lenguaje. Si yo al contrario planteo actividades en las que digo, entonces vamos a aprendernos las frutas, entonces manzana, apple, naranja, orange, eso, digamos, para mí tiene, digamos, la gran dificultad de no plantear la riqueza que puede tener una lengua, una segunda lengua, y en ese sentido no abogaría, digamos, por ese tipo de iniciativas. Hay unas implicaciones sobre el desarrollo del lenguaje que sí se demuestran, digamos, de las experiencias que tienen los niños de, como decían, contextos bilingües, que hacen que su pronunciación, por ejemplo, sea un poco distinta o un poco, lleve, digamos, como un ritmo distinto al que pueden tener un niño que solo esté apropiando su lengua materna, pero como les digo, también hay una gran oportunidad de plasticidad y de apertura como a reconocer la riqueza de esa otra lengua. Entonces, sobre todo me parece es, de nuevo, si esas experiencias de las que estás hablando son experiencias contextualizadas, con sentido, bien estructuradas, intencionadas, en las que el lenguaje realmente tiene el mismo lugar, ocupa el mismo lugar que puede ocupar la lengua materna en otra situación de la cotidianidad, yo pienso, digamos, que habría una experiencia que puede ser potente. Si no, si es una experiencia así como la que puse, digamos, como en caricatura, que puede ser muy extrema, pienso, digamos, que ahí tenemos un desafío distinto y no estaría, digamos, tan de acuerdo con ese tipo de actividades y propuestas. Claro, ahí hay unas claves importantes para la formación en segunda lengua. Doctora Diana, tenemos otra pregunta. ¿Por qué algunos niños de 4 años presentan pereza para comunicarse, a pesar de que no tienen problemas identificados o algún problema que se hace evidente? Yo no sabría, es que ahí fíjense que yo a lo largo de la presentación no sabría exactamente a qué se refiere la idea de la pereza, pero a mí me parece muy chévere que hagamos como estas reflexiones sobre las palabras con las que nos referimos a las formas en las que los niños se muestran ante nosotros. Entonces yo les ponía ejemplos de no es un niño berrinchudo, no es un niño pataletudo, no es un niño mentiroso, ¿no? Sino que ibas asociando como el desarrollo de sus capacidades. Entonces aquí el tema de la pereza, yo digo, ¿qué será un niño de 4 años, que aparte sí son como más bien loritos, con pereza para hablar? ¿Será que yo le estoy planteando también una propuesta de comunicación que es demasiado básica y no lo invita a desarrollar toda su capacidad narrativa? Eso nos pasa mucho a los adultos. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Qué hiciste? Nada, ¿no? Es como el tema de crear preguntas que realmente generen conversación, que sean un detonante. Fíjense en el ejemplo que yo les ponía de lo que decía mi sobrina, ¿no? Como que decía como que ella ponía una situación, ¿no? Como al fin que, como debatamos alrededor de las ideas, de dónde es que surge esto. Entonces, esto de la pereza, yo primero, digamos, como que lo pondría un poco en entredicho, y yo de nuevo invitaría como a pensar cuáles son las experiencias comunicativas que yo estoy ofreciendo para que efectivamente eso que estoy llamando pereza o eso que estoy identificando que no es como tan común a los niños en ese momento de la vida, se esté dando. Perfecto, pues doctora Diana, esas son las inquietudes que nos han compartido, realmente se han suscitado muchas preguntas alrededor de este proceso formativo que implica pues el manejo, el desarrollo del lenguaje,
los procesos comunicativos. Y pues estas palabras claves que usted muy bien ha señalado que tienen que ver con la interacción y también con estos procesos de transformación de los niños y de las niñas en escenarios muy particulares, en donde también cada niño y cada niña tiene unas especificidades y se enfrenta pues a contextos diferentes que también imponen otras lógicas, otras dinámicas y otros parámetros, pero creo que aquí hay un ejercicio muy interesante de brindarnos unas pautas contundentes y muy claves para este proceso de desarrollo integral. Doctora Diana, mil gracias, porque ha sido un proceso realmente muy enriquecedor para todas las personas que han participado en este encuentro. Mil gracias. Vale, ahí yo estaba viendo ahora en el chat que hay otras como intervenciones sobre la promoción de la lectura. Quiero hacer como una referencia muy chiquita y que dice cómo fomentar la lectura con nuestros niños y niñas, qué metodologías son las más viables para captar la atención. Yo lo mencionaba, digamos, en algún punto que hablamos sobre cómo el interés de los niños por la lectura y la escritura empieza a ser cada vez más y más fuerte. Y yo pienso que tener escenarios habitados en los que la lectura es, digamos, en los que los niños reconocen que la lectura y la escritura son importantes, que los libros son objetos magníficos y distintos a otros objetos que hay a su alrededor, que se distinguen y son particulares frente a otros objetos que pueden estar a su alrededor, es una propuesta muy importante. Y una fundamental, sí o sí, es leer en voz alta. Y leer en voz alta también es un ejercicio que nos lleva a nosotros a analizar nuestra propia relación con la lectura. Si nosotros como adultos no estamos convencidos y realmente no nos gusta, no disfrutamos de la propuesta de leer, es muy difícil, digamos, transmitir ese ejercicio también a los niños. Entonces, más que una metodología, yo pienso que frente a la lectura y la escritura, tú tienes una actitud y una apuesta política, ética, una apuesta de vida. Y eso es lo que transmites, esa misma fuerza es la que conecta a los niños y hacer presente el libro, ¿no? Hacer presente el libro, la historia, la narración y puntualmente, pues, en las colecciones que tenemos. Y había otra pregunta también relacionada como con los mejores libros para un momento de la vida. Decía allí como los 2 años, lo que yo mencionaba, o sea, la literatura tiene, digamos, ahí sí, infinidad de posibilidades de exploración. En nuestro país ha habido un avance muy importante frente a la definición de colecciones de literatura para la primera infancia. Y hay una página del ministerio, el ministerio tiene una biblioteca digital, la pueden consultar como Biblioteca Digital Ministerio de Educación, se inscriben allí y tienen acceso a un montón de literatura infantil, toda, por supuesto, digital, alguna interactiva, y ahí tienen oportunidad de explorar libros para la primera infancia increíbles. Yo te invitaría, pues, por supuesto, digamos, a que conozcas y explores y los que más te vayan llamando, pero pues los niños se conectan un montón con los libros álbum, ¿no? En ese momento de la vida, estos libros en los que tiene un lugar muy importante la ilustración, en el que no es posible comprender la historia si no es enmarcando cada frase o cada expresión con la ilustración, son fundamentales. Eso. Doctora Diana, muchísimas gracias por toda esta experiencia tan maravillosa de conocer todos estos procesos de desarrollo integral en la educación inicial. También queremos aprovechar este espacio para saludar a aquellas personas que no nos pueden ver en directo por cuestiones de conectividad, pero que van a ver este espacio tan maravilloso de manera diferida desde los departamentos de Guainía, Paupés, Pichada y Amazonas, que también están interesados en implementar muchas iniciativas alrededor del desarrollo integral en sus territorios. Entonces, muchas gracias, porque sabemos que esta experiencia maravillosa se va a replicar en los territorios a nivel nacional. Mil gracias, doctora Diana. Realmente ha sido un escenario muy interesante. Quiero también recordarles
a nuestros participantes la importancia del registro de asistencia y también que desde el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan, pues como parte de esta complementariedad tan maravillosa de los temas que vamos abordando en este ciclo de webinars gratuitos que se han organizado de cara a todo este proceso de la política educativa, la trayectoria educativa, el desarrollo integral y demás. Para este webinar tenemos unos recursos educativos muy importantes que se compartirán con todos ustedes a través del correo electrónico. Hacen parte de estos recursos el video de Colombia Aprende para la primera infancia. Tendremos también el video de desarrollo integral de los niños y las niñas. De otra parte, también estaremos compartiendo con ustedes el seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en la educación inicial, el documento número 25, las bases curriculares y la cartilla, todos listos. Todos estos recursos serán enviados a sus correos electrónicos para que los consulten, los tengan, los revisen y pues sean un marco orientador fundamental para las acciones que se realizan desde los diferentes territorios de cara a estos procesos de atención integral de niños, niñas y adolescentes. Con esto, pues, agradecemos nuevamente a la doctora Diana por todo su apoyo, su generosidad, por estar en este espacio tan importante para el diálogo de cara al desarrollo integral en el marco de la trayectoria educativa. Agradecer a todos ustedes por participar en este espacio y recordarles muy especialmente diligenciar la encuesta de satisfacción, de la cual vamos a dejar el link en el chat. Es muy importante como un proceso de realimentación y conocimiento de sus impresiones frente a este ejercicio formativo tan importante en temas como política educativa, desarrollo integral, atención integral, que hemos venido abordando y continuaremos abordando todos los jueves en la franja de 3 a 5. Les recordamos realizar la inscripción para nuestro próximo webinar que se realizará el próximo jueves 26 de agosto de 3 a 5 de la tarde. Muy importante contar con la participación de todos ustedes en este escenario de construcción y reflexión de cara a los procesos de atención integral de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Doctora Diana, nuevamente mil gracias. A todos, muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde. Mil gracias.